Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta clase vamos a terminar de desarrollar los conceptos básicos necesarios para comprender el comportamiento de la demanda. En concreto se va a introducir el concepto de elasticidad. Luego vamos a hacer lo propio para el análisis de la oferta. Al igual que para la demanda, vamos a recorrer algunos factores que hacen al cambio de la oferta, las variaciones de esta parte del mercado. Y luego vamos a introducir las nociones de utilidad y elasticidad de la oferta para por último hacer una breve caracterización del costo y el ingreso marginal. Vamos a analizar el concepto de elasticidad, que es otro concepto fundamental para profundizar el entendimiento de los cambios que suelen producirse en la demanda. Y bueno, y que dicho sea de paso también afecta a la oferta. El concepto de elasticidad de la demanda se relaciona directamente con la forma de la curva de demanda. Cuando cambia el precio de un bien, varía también su cantidad demandada. A veces un pequeño cambio de precio provoca grandes cambios en la cantidad que se demanda. Otras veces ocurre lo contrario, es decir, un gran cambio en el precio no induce una variación en el consumo de un bien. Para medir esta sensibilidad, la sensibilidad de los consumidores frente a los cambios de precios de los productores, se inventó este concepto de elasticidad precio de la demanda. En términos técnicos, la elasticidad de la demanda mide el cambio porcentual de la cantidad demandada causada por la variación del 1% en el precio del bien. Es decir, son cambios relativos de precios y de cantidades. Es importante no confundir el cambio de posición o desplazamiento de la curva, que está asociada a cambios en el ingresos, gustos y los demás factores que ya estuvimos analizando, con el cambio de la pendiente de la curva, que está asociada a variaciones del precio del producto y sus posibles efectos en el consumidor. Sí, está asociada a la elasticidad. Hay una pregunta clásica para aclarar este concepto y diferenciarlo del desplazamiento de la curva, y es la siguiente: si se mantiene el ingreso constante, ¿cuál es el efecto de un cambio de precio en la cantidad demandada de un bien? Para responder esta pregunta hay que saber que la elasticidad de la demanda depende, antes que nada, del número y cercanía de bienes sustitutos o complementarios. Si hay varios sustitutos cercanos, la demanda va a cambiar con el precio, es decir, será elástica con respecto al precio, porque los consumidores se van a inclinar por los bienes sustitutos cercanos. Cuando existen sustitutos perfectos, se habla de que la elasticidad es infinita. Podemos pensar este asunto para el suelo, por ejemplo. Si acaso los terrenos tienen bienes sustitutos y el efecto que ello tendría en la demanda de suelo urbano. La elasticidad de la demanda también depende de la importancia del precio de los productos en la estructura de ingreso de los individuos, de las familias. Si el consumidor gasta una pequeña fracción de sus ingresos en un producto, está claro que no va a ser tan sensible ante eventuales variaciones del precio, ¿sí? En este caso se dice la demanda tenderá a ser inelástica. También podemos pensar qué ocurre con este otro factor de elasticidad para el caso del suelo urbano. La longitud de tiempo también es importante para pensar las elasticidades de la demanda. Sin lugar a duda, cuanto más largo es el periodo, más fácil es para los consumidores y también para las empresas, si estamos analizando la oferta, sustituir un bien por el otro. Si la demanda de un producto es sensible, si es elástica con respecto a su precio, la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1. Por ejemplo, cuando la disminución proporcional de la cantidad demandada es mayor al incremento proporcional del precio. Recordemos un poco ahí la explicación técnica del término elasticidad, la definición. Si la demanda de un producto no es sensible, si es inelástica con respecto a su precio, la elasticidad precio de la demanda es menor que 1. Una palabra más con respecto a la pendiente de la demanda y su relación con la elasticidad. La elasticidad, como se estudió, como acabamos de ver, está asociada a variaciones porcentuales de la cantidad demandada con respecto a variaciones del precio. La elasticidad se comporta en sentido inverso a la pendiente. ¿Sí? Comparemos las dos curvas de elasticidad y acá se puede observar que el consumidor B es mucho más sensible ante un mismo cambio de precio
que el consumidor A. Esto comprueba que a mayor pendiente, menor elasticidad. Mientras más pendiente tenga la demanda, esta es más inelástica. O a la inversa, mientras más elástica es una demanda, esta tiene menor pendiente. Bueno, en verdad espero no estar confundiendo agregando más aclaraciones. Bueno, hasta acá analizamos algunos de los componentes de la demanda, y lo que vamos a hacer ahora es introducir los factores de cambio de la oferta. Bueno, acá en la filmina se exponen los factores de cambio de la oferta, los que afectan, digamos, a la posición de la curva. Estos son, bueno, la tecnología, ya sea blanda o dura, que suele desplazar la curva hacia la derecha, porque permite producir un mismo bien. La innovación tecnológica, ¿no? Permite producir un mismo bien con menores costos y por lo tanto permite ofrecer más bienes al mismo precio, o si prefiere la misma cantidad de bienes a un precio más bajo. El precio de los insumos o factores de producción, de la tierra, el capital, el trabajo, la disminución de los costos de los insumos permite producir un bien final a un costo menor y por lo tanto ofrecer una cantidad dada a un precio de mercado más bajo. Si los insumos aumentan, por ejemplo el costo de la mano de obra, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Bueno, también afecta el comportamiento de la oferta a la estructura de mercado. El margen de maniobra que tiene una empresa en cuanto al precio y las cantidades a producir no es el mismo si participa en un mercado como un único oferente, no en un mercado monopólico, o si lo hace compitiendo con otras empresas en un mercado de competencia perfecta. Bueno, desde luego el tiempo está atravesando todos estos factores de cambio. Bueno, todo esto determina la oferta, es decir, la forma y la posición de la curva. Vamos a ver cómo juegan un poco. Bueno, al igual que la demanda, el comportamiento de la oferta también puede representarse a través de una curva, con el mismo criterio, ¿no? El eje vertical el precio, el eje horizontal la cantidad ofrecida, ¿no? que de un bien. Pero a la inversa de lo que sucede con la demanda, la pendiente de la curva de oferta suele ser positiva. Como podrán suponer, esto ocurre porque los productores producen más cuando el precio del bien aumenta, porque tienen mayores incentivos para ello. Las cantidades a producir, a ofrecer, también difieren según el precio. Esto afecta a la pendiente de la curva. En el caso de algunos bienes, un pequeño aumento de precio conduce a un gran cambio en la cantidad ofertada. Bueno, ya deben sospechar que la elasticidad de la oferta refiere a esta sensibilidad. En términos técnicos es parecido a lo anterior, a la elasticidad de la demanda. En este caso mide el cambio porcentual de la cantidad ofrecida por un aumento del 1% en el precio del producto. Y acá se presentan algunos ejemplos de la elasticidad de la oferta. Podemos comparar lo que sucede entre una oferta elástica y otra inelástica ante el mismo cambio de precio. Cuando aumenta de P1 a P2, la oferta elástica tiende a aumentar su producción de Q1 a Q2. ¿Qué sucede con una oferta inelástica ante el mismo cambio de precio? Nada. Bueno, mejor dicho, nada no. Nada con la cantidad del producto, porque el precio sí aumenta. Es decir, se vende la misma cantidad, pero a un precio más caro. Hay un concepto que afecta notablemente al comportamiento de la oferta y es el de costo marginal. El costo marginal es el aumento en el costo total que se genera cuando se produce una unidad adicional del bien. Recordemos que el costo total está determinado por los costos variables y fijos, es decir, por los precios de los factores de producción que varían constantemente, por ejemplo las materias primas o la energía, y el de los factores de producción que suelen mantener el precio constante en un lapso de tiempo de mediano plazo, por ejemplo el costo del alquiler por 3 años de una planta, o el de los salarios, bueno, aunque últimamente el de los salarios es muy volátil. Bueno, acá es importante tener en cuenta que a partir de determinado nivel de producción, los rendimientos marginales comienzan a ser decrecientes, es decir, disminuye la productividad marginal del trabajo o el capital.
Es igual que que los humanos, que para nosotros la productividad del trabajo o del estudio comienza a partir de una cantidad determinada de horas a ser decreciente. ¿Se acuerdan que para el caso de la utilidad del consumidor era a partir de cierto nivel decreciente? Bueno, acá pasa lo mismo, pero con el rendimiento marginal, que a partir de un cierto nivel de producción disminuye y por lo tanto aumenta el costo marginal. Es decir, llegado un cierto nivel de producción, aumenta el costo de producir una unidad más porque el rendimiento de la producción decrece. El rendimiento marginal es decreciente porque a medida que se agrega un insumo a la producción, por ejemplo, más horas de trabajo, se llega a un determinado nivel que producir una unidad más, una unidad adicional, se hace más caro, es decir, aumenta el costo total. También es importante tener en cuenta el ingreso marginal, que es el aumento en el ingreso total cuando se vende una unidad adicional. Se muestra un ejemplo del comportamiento del ingreso marginal y el costo marginal a diferentes tasas de producción. También coloqué la misma información expresada ahí a la derecha en un gráfico. Di por sentado que el ingreso marginal se mantiene constante porque se corresponde con el precio de mercado que ya viene dado. Es decir, estoy suponiendo que estamos ante una empresa que es tomadora de precios. Es una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta. Lo que queremos ver es cómo esta empresa maximiza sus beneficios. ¿Y cómo lo hace? A una tasa de producción donde el precio, que como acabo de decir es el ingreso marginal, iguala al costo marginal. Como se ve en el cuadro y también en el gráfico, el precio es igual al costo marginal a una tasa de producción que está en el orden de 5. Desde el punto de vista empresarial, cuando el ingreso marginal supera el costo marginal, se tiene que producir una unidad más para que aumente el beneficio.